De eso estoy seguro. No está diciendo que Dios es triuno, ni uno en tres. ¿Cuántos creen? Dice, ¿tú crees que Dios es uno y único? ¿Cuántos creen eso? Ahora pregunto, ¿cuántos creen que Dios es tres en uno? Aleluya. Vamos a dejarlo ahí, ¿sí? Ni uno en tres. Problema serio para la fe teológica, no bíblica, teológica. Palabra de Dios. ¿Tú crees que Dios es uno? ¿Y ustedes responden? Sí. Bien haces. Fíjese la escritura, bien haces. Pero también los demonios creen, y tiemblan. Los demonios sí creen que Dios es uno, pero nosotros creemos que es tres en uno y uno en tres. Fíjese. Y cuando nosotros creemos que es tres en uno o uno en tres, trino, la escritura no tiene el bien haces. Pero cuando alguien cree que Dios es uno, la escritura le dice, bien haces. Haces bien en creer que Dios es uno. Repito, ¿cuántos creen que Dios es uno? ¿Cuántos creen que Dios es tres en uno? Ahí está. Vamos a respetar eso. Fíjese qué tremendo. Porque se debe explicar, ¿sí? Más estamos en el siglo XXI. Restémosle 3. ¿Cuánto nos queda? $18 siglos de creer que Dios es tres en uno y uno en tres. Y nadie ha tenido la bondad de sentarse y preguntarse, ¿cómo es esto? Y hemos trasladado, porque la heredamos de un conflicto político religioso que surgió en el siglo 3 y 4, donde el emperador Constantino obligó, fíjese bien, a todo Israel creer, cuando ellos tienen el Shema Israel, y el Shema Israel, o sea, oye Israel, dice, oye Israel, Jehová, o sea, Yahweh, nuestro Adonai, es uno, no tres, hermano. Pero Constantino necesitaba políticamente cerrar y terminar el conflicto bélico para tener poder y control absoluto. Cristianizó el imperio. Y entonces a los líderes que estaban en aquella época los confrontó, porque unos decían que era tres en uno. Fíjese qué tremendo. Y uno en tres, y empieza el conflicto trinitario. Entonces les dijo, les había dado 3 meses hospedaje y comidita. Y ellos dijeron, queremos más tiempo. No. ¿Cómo que más tiempo? Les doy 3 días. Y si no, y a pan y agua. Nada de los manjares. Panito y agua. Y todos empezaron ahí a hacer los acuerdos. Y entonces dijeron, mira, si decimos que es 3 en 1, ya. Y 1 en 3, salvamos el pellejo. Porque si seguimos peleando, ustedes dicen que es 1, y los otros 3 en 1, y 1 en 3, nos van a matar. Y entonces aparece otra vez Constantino 3 días y les dice, bueno, ¿qué pasó? Es 3 en 1, puro aceite, 3 en 1. Qué tremendo, hermano. Sí, esa teología, querramos o no, vamos a tener que revisarla a la luz de la palabra de Dios, y no con el
velo teológico que 18 siglos lo hemos arrastrado sin consultar la palabra bendita de Dios. Bueno, para los que sigan creyendo que Él es 3 en 1 y 1 en 3, respeto su postura, pero la Escritura dice, Dios es uno, bien haces en creer. Qué tremendo. ¿Ya? Así es que en otra ocasión hablamos de eso, pero hoy no. Solo es un poco de explicación para este versículo. ¿Tú crees que Dios es uno? Mire, hermano, ¿cuántos creen que Dios es uno? Yo creo que Dios es uno. Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Qué tremendo, hermano. Sí. Ahora, la gente que dice que tiene fe, pero no expresa obediencia a la palabra, lo único que tiene es una creencia, no es fe. Porque la fe se ha de demostrar, evidenciar a través de nuestro diario vivir, en obediencia a la palabra del Señor. Amén. Eso es lo tremendo. Ahora, volvamos a Hechos 16. ¿Cree? Sí. ¿Cree? Hechos 16, 31. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Quiere decir que la fe tiene un fin, y ese fin es una persona. Esa finalidad de la fe tiene un autor. ¿Quién es el autor y consumador de la fe? ¿Quién? ¿Quién es el autor y consumador de la fe? El padre Abraham. ¿Cree usted que es el padre Abraham? Él es el padre de la fe. Conflicto, hermano, conflicto, disculpe. Yo hubiera querido dar otro tema, pero no. Este es, estoy seguro. ¿Sí? El autor y consumador de la fe es Jesucristo. Así es que usted ha de creer en Él, en el autor de la fe y consumador de esa fe. Por eso cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ahora, este tema se va haciendo cada vez más conflictivo y contradictorio por lo que viene. No me voy a retractar, voy a seguir caminando en la palabra del Señor, a pesar de todo. Fíjese bien, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Eso hay que explicarlo. No se puede quedar solo así, porque la teología humana de los hombres dice que la salvación viene a ser personal a través de una oración de fe que cada persona tiene que realizar como un acto público. ¿Sí o no? Así se nos ha enseñado. Correcto, pero aquí no está enseñando esto. La palabra dice, ¿cree quién? ¿Cree quién? En el Señor Jesucristo, el autor y consumador de la fe. ¿Y será salvo? Ese es el problema. La Escritura nos está dando un problema serio, una ecuación que hay que resolverla. Paul, ¿hay ecuaciones difíciles de resolver? Fíjese que mi examen consistía en resolver 25 ecuaciones
dentro de las 25 ecuaciones, habían tres que tuve que dejar y me dieron solo 3 meses antes. El que resolvía las 25 ecuaciones se graduaba. Esa era la prueba. Y yo encontré 3. Y yo, mire, apliqué la fórmula de todas las maneras posibles. Y encontré que tenían un error. Y yo dije, me voy a aventurar. Mire, yo no soy un genio matemático, físico, pero a mí el álgebra, la física, toda la parte química me fascinaba. Y yo llegué con el profesor y le dije, profesor, yo no sé si soy el 10º o no sé, pero yo le traigo a usted resueltos los 22 problemas que nos dejó. ¿Y por qué? Me dijo, son 25. Es que 3, a mi criterio, tienen un problema de raíz. Y entonces, revisémoslos. Agarra el pizarrón, apliquemos la fórmula. Y se me queda viendo, no dio. Hagámosla de otra forma, tampoco dio. Entonces fue necesario sacar el libro. Yo nunca había visto a mi profesor de álgebra tomar un libro, nunca, jamás. Llegaba y nos ponía a jugar con los números, pero esa vez tuvo que ir al libro de texto y lo revisó y se rascó la cabeza y me dijo, William, estás aprobado. Los 3 problemas tienen un problema de raíz. Me gradué, facilito. Es un ejemplo. Ahora, aquí hay una ecuación que hay que resolverla. Cree en el Señor Jesucristo, tú, y serás salvo tú y tu casa. ¿Y tu casa qué? ¿Será salva o no será salva? Esa ecuación hay que resolver. La cobertura de un justo tiene capacidad de salvar a otros. La cobertura de un justo tiene la capacidad de salvar a otros. El justo perfecto, que es Jesús, el Mesías, dio cobertura por sus méritos. Y toda la humanidad, gracias a los méritos del justo, hecho perfecto para siempre, por Él, pueden ser salvos. Qué tremendo. Hay 3 niveles de justos. Le voy a explicar. El primer nivel de justo es el justo perfecto. El justo perfecto es aquel que ha eliminado de su carne la maldad, la naturaleza que lo hace pecar. No solo la sometió, la eliminó. Fíjese qué tremendo. Y entonces no lo puede jamás, nunca jamás volver a tentar. Dice la Escritura de Jesús, que fue tentado en todo, pero sin pecar. Eso es correcto. Justo perfecto. Pero está el justo intermedio, que es el Beinonín. El justo intermedio es aquel que tiene conciencia de su naturaleza y que tiene problemas y lucha, pero ha logrado someterla. Pero es intermedio porque no la ha logrado eliminar. Sigue ahí, en cualquier momento lo puede seducir y hacer caer. Y está por último el justo. Sí, el justo. El justo es aquel que tiene conciencia de su naturaleza, pasiones, impulsos, deseos, pero no ha logrado someterlos. Batalla,
constantemente, diariamente con eso. ¿Sí? Hasta que logre someterlo, ya estará en la parte intermedia. Mientras tanto, no. Escuche. Está escrito, mas el justo, dice, ¿qué clase de justo? Él no nos está exigiendo que seamos justos perfectos, porque ya hay uno. Y la Escritura decía, no hay justo ni aún. No hay quien haga lo bueno y no hay quien busque a Dios. Pero apareció uno, llamado Jesús, el Mesías, que superó todas las expectativas del Padre y fue declarado por el Espíritu de Santidad, según Romanos capítulo 1, Hijo de Dios. Y fue hecho perfecto para siempre, según el libro de Hebreos 11, 10 y 11. ¿Qué le parece? Qué tremendo, ¿no le parece? Va. El justo perfecto, a través de sus méritos, a través de su obra, dio la cobertura para rescatar a la humanidad y a la creación completa. Cuando nosotros decimos en el nombre de Jesús, estamos diciendo en realidad por los méritos, por la obra de Jesús el Mesías. ¿Qué le parece? Así es como debemos entender cada vez que decimos en el nombre de Jesús. Muy bien. Vayamos entonces al libro de Hebreos. Hebreos. Hebreos capítulo 11. Versículo 7. Ejemplo. Hebreos 11:7 dice, por la fe, ¿ya entendió? Por eso era necesario hablar de la fe antes de. Aquí dice, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor, preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene. Qué tremendo. Mire, antes de salvar al mundo, hay que trabajar para salvar casa. Porque dice que preparó un arca donde él y su casa se salvasen. Él no trabajó construyendo un arca para salvar al mundo. Trabajó un arca para salvar su casa. Antes de ir y salvar al mundo, por favor, salve su casa. Trabaje para salvar su casa. ¿Sí? Nosotros queremos ir y salvar al mundo y la casa se ha perdido. Primero, casa. ¿Sí? Y después, todo lo demás que el Señor nos conceda. Ahora bien, vayamos a segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Dice, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, ponga atención, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas. ¿Quiénes eran estas otras 7 personas? ¿Quién dijo ahí? Sí. ¿Quiénes eran estas otras 7 personas? Ahí está. Era la familia, la casa. ¿Pero por qué lo separa? Porque en Hebreos también lo separa. Dice que él, por la fe de él y por haber trabajado él, alcanzaron justicia.
las otras personas de su casa. Mire otra vez. Dice que Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. 1 más 7. Amén. 1 más 7, 8 almas fueron salvas en total. ¿Por qué separa a Noé de las otras? Porque él es parte de esta familia, sí, pero la justicia de Noé, por la justicia de Noé, por la fe de Noé, 7. Ahora, en el contexto que estamos leyendo, ¿qué es la salvación? Tenemos nosotros un concepto errático de lo que es la salvación. ¿Qué es la salvación? ¿Qué es? Dígame. Sí. Pero ¿salvación de qué? Voy a cambiar la pregunta. ¿Salvación? ¿Qué significa salvación? Sí, es cierto. Ser libre del pecado. ¿Qué más? ¿Cómo? Ser libre de la ira venidera. Buen punto. ¿Qué más? Hermanos, por favor, dígame pues. Dígalo. Hermano, en contexto, la salvación se refiere a salvar el pellejito. ¿Cómo? Escapar ¿de qué? Mire, de la destrucción del alma. Salvación en contexto es escapar, sí, de la ira venidera, pero específicamente es de la destrucción de esta alma. No temáis, dijo Jesús, a quien puede matar cuerpo. Yo os enseñaré a quién debéis temer. ¿A quién? A aquel que después de haber muerto, tiene poder para destruir el alma. ¿En dónde? Oh, qué tremendo. Entonces, salvación es escapar de la destrucción del alma. Como buen latín, salvar el pellejo. Salvar el pellejo. ¿Sí? Y el nuestro es muy grande. Qué tremendo, hermano. Fíjese, por la fe de un hombre alcanzaron justicia de salvación 7 más. ¿No dice así las Escrituras? Así dicen las Escrituras. Amén. Ejemplo número 2, Génesis. Capítulo 18. Versículo 32. Lo voy a resumir porque el tiempo nos está avanzando. Génesis 18, 32 dice: y volvió a decir: no se enoje ahora mi señor, si hablares solamente una vez más. Quizás se hallaran allí 10, no la destruiré, respondió, por amor a los 10. Esto es el resultado de la intervención de Abraham delante de Jehová. Sodoma y Gomorra eran ciudades pervertidas, y los guardianes espirituales de la ciudad habían dado el informe a Dios de la corrupción que se vivía, y no habían méritos algunos que pudieran presentarse delante del juicio de la asamblea de Dios celestial
Y entonces la destrucción era inminente.